podcast Tu legado en la docencia. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, los saludo como me gusta de siempre aquí en su programa que tiene que ver con docencia, con ser docente, con ser maestro. Bueno, vamos a pasar a la reflexión y al tema que tiene que ver con el tema nuevo el que vamos a hablar el día de hoy. Y pues vamos a pasar ya a una anotación que tengo, a un tema del cual ya había yo hablado anteriormente. Me acuerdo que lo he hecho en otros capítulos del podcast, que tiene que ver con el tema. Lo titulé, lo voy a checar en este momento, cuando antes lo hacía mejor. Yo compartí una anécdota respecto a las veces en las que nos acordamos de las cosas que hicimos. Por ejemplo, una etapa de la cual podemos hablar, que se usa mucho, que es muy común usarla de ejemplo para hablar de las cosas como nos salían antes, lo bien que nos salían antes, es la niñez. ¿Y por qué se habla de esta etapa? Pues porque es la etapa de la inocencia, es la etapa donde comienza todo, donde no tenemos toda esa programación encima que muchas veces nos hace ser lo que somos. De hecho, las limitantes que tenemos, lo que somos capaces o no somos capaces de hacer a día de hoy, si nos falta carácter o nos falta algún resultado o cualquier cosa de la cual carecemos, o que podríamos incluso dar mucho más pero no damos, todo se resume en la etapa de niño, que fue lo que te pasó. Incluso en la psicología, los que son psicólogos forenses, creo que por ahí es el nombre, o sea, personas y gente la cual llega a investigar a los reclusos de las cárceles y intentan averiguar cómo fue que llegaron ahí. Muchas veces cuando vemos una conducta aplicamos la correspondiente sanción, pero muchas veces no indagamos o no tomamos en cuenta algo tan esencial como la niñez. Entonces hay psicólogos que se van a la niñez de esos reclusos, de los que cometieron el crimen y que fueron privados de su libertad por lo mismo. Y en ese sentido, los hay quienes logran o investigan y se van a esa etapa de vida, principalmente porque ahí es donde encuentran lo que está todo, lo que está el origen de todo el trama, el origen de toda mala conducta, el origen de todo el resultado o la explicación del por qué se da determinada cosa con determinada persona. Por ejemplo, los que han cometido grandes crímenes o que ya no pueden regresar a la sociedad porque hicieron algo atroz, como ya privarle de la existencia a una persona, incluso llegando a ese asunto de los que abusan, ya saben qué, de menores o de las mujeres, o situaciones, pues ya imagínense, pues los crímenes ya graves, ¿no?, que se llegan a ver pues ya muy fuertes allá afuera, para lo cual pues meten a una persona, ya mejor la meten a la cárcel por la situación tan atroz que cometió, por el agravio hacia un ser humano de esa magnitud. Entonces, en ese sentido, estos psicólogos que van a las cárceles les preguntan sobre esa etapa y siempre encuentran, de hecho no ha habido situación donde no haya sido así, siempre encuentran dónde o cómo, de qué manera, una relación de algo que les pasó en la niñez que detonó ya siendo adultos la situación que están viviendo actualmente o que los llevó
a cometer determinada acción. Entonces, cuando yo me refiero al tema, toco el tema de cuando antes lo hacía mejor, me refiero a que a la etapa donde no teníamos las trabas, no existían las limitantes psicológicas que muchas veces tenemos ya adultos, que se nos van formando, es algo hereditario, o sea, no, las generaciones pasadas o el entorno mismo nos condiciona, nos programa para que pensemos, actuemos, sintamos de determinada manera, lo que se dice la regla de las emociones y los sentimientos del círculo, ¿no? Círculo armónico, que les he hablado aquí antes, de que primero, qué es lo que estoy pensando, eso me lleva a un determinado sentimiento, eso me lleva a una determinada acción y al final eso me provoca un resultado. Y eso es a lo que va. Eso está totalmente determinado. Si igual hay cosas hereditarias que suceden y que el temperamento también se hereda y se nace con él. Hay cierta predisposición a que la gente, por ejemplo, piense o actúe de cierta manera como que ya lo trae genético. Pero hablando de todo lo demás, hablando de tu rendimiento social, de las cosas que tú vas haciendo, logrando, reaccionando, las oportunidades que vas tomando, las cosas con las que te estás relacionando, el hecho de que le hagas o no le hagas caso a cierta información, que tomes de tus propias decisiones es el elemento más clave del que podemos agarrar el ejemplo. ¿Qué estás decidiendo hacer y cuál es el peso de tus decisiones? En la decisión interviene una serie de factores. Ya ahí intervino el pensamiento, ya ahí intervino el sentimiento, cómo te sentiste en ese momento, qué te llevó a actuar y qué resultado obtuviste. Más si, por ejemplo, el resultado que obtuviste te lleva a adoptar cierta creencia y esa creencia se refuerza, algo en lo que tú crees, algo en lo que tú tienes fe o un patrón se repite constantemente, ves que algo se repite muy seguido en tu vida. Entonces vuelve a pasar lo mismo y otra vez lo mismo, otra vez lo mismo. Y tú lo llamas destino, tú lo llamas karma, tú lo llamas como que, pues sí, dimensión desconocida o misterios de la vida, donde esa experiencia te reafirma cierta creencia porque otra vez pasa y otra vez pasa y otra vez pasa. Entonces ahí te quedas tú, reafirmas y no sales de ahí porque la experiencia te dice que pues como te pasa una y otra vez es porque así va a ser en tu vida. Aunque también hay cierta trampa, hay ciertas veces, ocasiones donde se advierte que, por ejemplo, a veces son condicionamientos, son patrones, que son cosas inconscientes que uno va teniendo guardadas o que uno le van quedando por traumas o por situaciones de la vida, por el ambiente. Entonces, ahí lo que sucede es que la persona está atrapada en un bucle, está atrapada en algún tramo o en algo que ya tiene programado. Y, por ejemplo, a mí me gustó mucho una frase que vi en internet en un video que decía, por ejemplo, algo así como, mientras tú no hagas consciente lo inconsciente que ahí tienes, se van a seguir produciendo los mismos resultados que te pueden estar molestando, o los mismos patrones, o las mismas vivencias, o el mismo tipo de gente, etcétera, etcétera. Y mientras tú no hagas consciente eso, lo que está provocando, y el inconsciente lo que está provocando ahí, tú lo vas a llamar destino. O sea, va a seguir pasando, tú no lo haces consciente, no lo trabajas en ti mismo, y va a seguir pasando, muchas veces no sabes ni qué es, y ya le ponemos un nombre que es destino. Entonces, el destino, el hecho de que el déjà vu, la programación o la coincidencia, el patrón, también son trampas, son cosas que
a otros nos llevan a que siempre, siempre, siempre se produzca un mismo resultado. Entonces eso nos lo reafirma y nos hace creer muchas veces que pues así es, o así es tu vida, o así vas a vivir, así vas a morir. Entonces, en ese sentido les menciono eso porque también es real eso, pero también hay ciertas situaciones donde tú ya vienes con código genético. Incluso se hizo una investigación de las personas que cometen actos atroces. Tienen ciertas características en su carácter que si son detonadas los lleva a ese tipo de resultados. Si son provocados, si no se controla, si la persona no se trabaja a sí misma, no se media, no se atiende, no se mesura. Hay unos que, por ejemplo, reaccionan más fácil a las provocaciones que otros. A una persona lo puedes estar insultando y diciéndole cosas y ni te reacciona. Y otro con que le mires tantito, le digas algo, o nada más con que lo veas feo, se prende y ya te quiere andar golpeando, andar haciendo algo. Entonces sí hay una predisposición genética, claro, en el carácter, en los antecedentes familiares. Crean que no, sí tiene que ver el hecho de cómo fueron los papás y los abuelos, o cómo son. Y más allá, hablando de una descendencia más hacia atrás, en el árbol genealógico, si llegaste a tener un familiar que llegó a tener ya un tipo de antecedente ya precario, que haya estado en la cárcel o que hubiera hecho tal cosa con tal mujer o hubiera privado de la vida de una manera pues como película de terror, ¿no? Para tener aquí cuidado las palabras que utilizamos. Si venía ya con un trastorno mental, si esa persona padecía alucinación, si ya venía con alguna enfermedad o alguna condición física, por ejemplo el derrame cerebral, eso también se hereda. Entonces sí hay ciertas predisposiciones que a ti te llegan en tu carácter, en tu percepción del mundo. Tú vas a ver el mundo de acuerdo a tu filtro y el filtro lo forma todo esto que te estoy diciendo. Entonces también hay una predisposición genética, algo que nosotros heredamos, que nos lleva también a pensar, a sentir, a actuar, a ver el mundo como nosotros lo estamos viendo, como lo vemos actualmente. Y bueno, finalmente, al punto que quiero llegar y con el cual estoy desarrollando el tema, es que hay cosas que nosotros hacemos en nuestras edades más tempranas que ya ni nos acordamos, pero por ejemplo en la capacidad de asombro se puede ver muy reflejado. ¿Cuántas veces no nos han dicho que de niños éramos más aventureros, teníamos más imaginación, no veíamos los imposibles, creíamos en todo lo que nos decían? Si bailábamos o si jugábamos a que éramos el superhéroe o el programador de radio o el ama de casa o el astronauta el bailarín, el cantante. Yo por ejemplo me acuerdo que de niño habíamos hospitalizado a una tía y de repente no sé por qué me dio empezar a cantar. Estábamos en las afueras en el jardín del hospital. Ahí tenía un jardín grande y como queriéndole traer espectáculo y show al momento, como pues no querer la cosa tan triste. Yo me acuerdo que me paré en un pedazo de concreto que era como un surco de unas plantas del jardín y para mí era mi tarima, mi escenario. Y yo empecé a cantar a capela como como Vicente Fernández, como no sé si es Pepe Aguilar, Pedro Aguilar o sea, lo que quiero irme es al estilo ranchero de Vicente Fernández, de Alejandro Fernández, de todos ellos. Ahí se me pueden ir varios artistas, ¿no? Pero pues el referente más conocido es Vicente Fernández.
Entonces de repente agarré y empecé a animar el ambiente. Yo de algún modo, en alguna parte de mí, pues sabía que ahí tenía a mi señora madre de espectadora y a mis hermanos. Y yo una parte de mí, pues sí, sabe que pues como que lo hacía como condescendiente, ¿no? Como pues para animarme le dijo, échale ganas, ¿no? O sea, porque pues era mi madre y no me iba a decir que estaba haciendo yo mal trabajo. Pero la forma en como ella también participó en ese sketch, en esa ficción, mientras yo estaba cantando a capela, yo también sentía ese apoyo, o sea, ella había entrado en la ficción conmigo y ella también veía que ella se estaba imaginando que estaba viendo al mismísimo Pedro Aguilar o José Alfredo Jiménez. O sea, realmente se la estaba creyendo. Entonces, emocionada, virotaba, me echaba porras, gritaba mi nombre, que eso, échale eso, y aplaudía, y ahora que otra canción nos vas a cantar, y yo en la emoción, en el hecho de que me estaba saliendo bien eso y veía que los estaba animando, le echaba más ganas, le echaba más pasión, lo seguía haciendo, o sea, se me reforzó la conducta y me acuerdo que en ese momento la imaginación se me voló. Y bueno, ¿en qué resulta el día de hoy? Que por algo me llamó la atención las artes, me llamó la atención el teatro, y he presentado obras, ya he ido a otras ciudades a presentar obras. Y de repente, por azares del destino, entro a lo que es una banda de rock, que no sabía yo cantar para nada, pero empecé a aprender, sí me llegué a meter a unas clases. Pero a lo que voy es que llegué a todo eso, a aprender a cantar, a tener esas ganas de hacerlo, que a veces son inexplicables, ¿sabes? Muchas veces no sabes por qué te llaman la atención las cosas. Y entonces me metí a esas dos cosas, al teatro y al canto. Y hoy por hoy sé, y ahora que les estoy poniendo este ejemplo, caigo en cuenta que fue gracias a esa experiencia que tuve de niño, más joven. Gracias a esa experiencia donde yo vibré, donde yo me sentí de lo mejor, donde yo sentía que era esos artistas. Y aunque no estuviera cantando obviamente profesionalmente como ellos, yo al hacer la voz de Vicente Fernández, pues yo sentía que estaba cantando como él. O sea, cuando eres niño, pues ¿sabes? Como que muchas veces como que ni notas la diferencia de la realidad como están las cosas. O sea, tú te dejas ir mucho por la imaginación, por lo que sientes, por lo que tú ves y experimentas cuando haces ese tipo de juegos o ese tipo de dinámicas. O sea, tú sientes como niño que haces lo mejor de lo mejor. Y curiosamente, el cantante que mejor me sale para imitarlo, del que me salieron sus canciones inmediatamente, y sin que me costara trabajo, fue precisamente Vicente Fernández. Y me acuerdo que nada más simplemente quise cantar como él y se me dio de una forma tan natural que yo me quedé. O sea, y uno muchas veces lo relaciona, uno piensa, no, pues así nací o es mi talento o muchas veces como decimos, pues me salió de accidente. Y bueno, ahí está. Entonces, relacionadas tres cosas, que fue mi escenario teatral, las afueras del hospital, que sin saber nada me puse a cantar y después ya me llamó la atención el canto y ya después entré al teatro y al cine también. Y el cantante que yo estaba imitando, cuando ya estuve más grande y decidí probarlo ya de manera más profesional el canto, el primero que me salió y bastante bien fue Vicente Fernández. Fue de los artistas que he imitado que menos trabajo me ha costado, en su estilo, en su vibrato, en todo. Entonces, con este ejemplo se dan cuenta, como decía, esto también puede ser parte y complemento del episodio de que hay que, como el episodio
que hice el podcast de hay que jugar como un niño. O sea, ahí está, se proyecta uno. Y sobre todo porque solemos subestimarnos demasiado en esas etapas tempranas. Muchas veces a nosotros mismos como que llega la autosugestión o llegan los pensamientos de que no somos buenos o que de aquí yo para que logre algo profesionalmente pues falta un mundo, ¿no? Nunca voy a ser Cristiano Ronaldo de fútbol ni voy a ser Katy Perry del canto. Pero eso sí te pones la vara más alta, o sea, ¿quién realmente, cuántos realmente llegan a esos niveles de deportistas, de cantantes, de esotéricas, de lo que sea? Yo recuerdo mucho una capacitación que agradezco haber tomado porque me ayudó mucho a comprender lo que era esto, el hecho de que a mí me sucedía mucho, que yo decía, pues, ¿para qué lo hago? ¿Para qué me desarrollo si hay mejores que yo o no me voy a dedicar a eso? Y esa persona puso un ejemplo muy bueno. Nos dijo cuando tomé un curso de actuación, si no llegas, o sea, hablando de, no, si nos comparamos con un Brad Pitt o con un Robert Pattinson o de directores como González Iñárritu o Steven Spielberg, o sea, refiriéndose al tipo de nivel que esos tipos tienen, él se refería a eso, decía, es que si no llegas no pasa nada. ¿Por qué? Porque Julio César Chávez solo hay uno. Y si no llegas no pasa nada. O sea, él lo que quería es que nos desapegáramos de esa idea de que teníamos que ser súper extraordinarios o tener el mismo nivel de talento o hacerlo incluso mejor, que sí se puede, pero son contadas personas que van a lograr, por ejemplo, llegar al nivel de los resultados de un Julio César Chávez. Imagínense si toda la gente pudiera hacer eso, no, hombre, pues sería un mundo totalmente diferente en el que estamos viviendo. Y entonces eso a mí me ayudó mucho a comprender y aceptar que, por ejemplo, las cosas las hacemos para desarrollarnos. Muchas veces los talentos que tenemos, la verdadera alegría de tener un talento es compartirlo con el mundo, ayudar a otros con lo que yo sé hacer y con lo que yo tengo el talento, la habilidad o con lo que yo quiero hacer. A quién puedo inspirar, a quién puedo alegrarle su día, como yo lo hice en ese momento que me paré en un escenario a cantar una canción para alegrarles el día a mi mamá y a las personas que estaban ahí en el hospital porque siempre pues el hospital es visto como un lugar deprimente, no un lugar pues donde hay enfermedad. Y bueno, eso es la experiencia, las grandes experiencias que recuerdo de etapas tempranas donde una versión de mí, aunque no es la actual, aunque pónganle, ahorita soy mucho más de lo que yo era hace algunos años, han habido cosas que antes, más inexperto, con menos años de vida, saqué unas cosas sabias o saqué unas reflexiones o conclusiones en que me dedico a la escritura, que me quedo yo a veces ni me la creo, ¿a poco yo logré eso a esa edad? ¿A poco yo saqué esa conclusión? ¿A poco yo escribí a ese nivel? Cuando yo en esos años, yo pensaba que me faltaba mucho, por ejemplo, y que pues nunca iba a llegar a la talla de un Jorge Luis Borges o una J.K. Rowling, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, en los escritos, a mí me pasa eso. Reviso historias que he tenido publicadas de, por ejemplo, 10, 15 años, 20 años, incluso más. Y me sorprende, aunque no están con el nivel de lexicología y de escritura y pues sí, de la calidad de ya como un escritor profesional. Estaba más como de escritor amateur. Sí me doy cuenta que utilicé expresiones o formas de describir tal cosa o
o la manera en como yo hablaba en determinado sentimiento o hablaba de ciertos escenarios, aunque no estuviera pulido en esos tiempos con la información que ahora tengo y las habilidades que ahora poseo, que ahora lo podría hacer mucho mejor. Sí me sorprende leerlo porque lo expresé de un modo tal que digo, híjole, ya quisiera yo tener ese nivel de inspiración para ciertas escenas que les he querido ponerme a impregnar eso y no he podido. O vaya de qué manera, aunque estuvo simple y sin mucha experiencia, pero logré expresar lo que yo quería. Y pasa, por eso sí los insto a que revisen antiguo arte o cosas que hayan hecho hace muchos años, por ejemplo, pueden ser incluso hasta trabajos escolares. Se pueden llevar una sorpresa porque les va a revivir una parte de ustedes que ustedes ya ni se acuerdan, y al momento en que lo ven es como si por primera vez se les hubiera revelado, o sea, como si no fueran ustedes los que hicieron eso, fueran un espectador más, y de repente ese niño, ese adolescente, lo sorprende con algo que logró hacer con mucho talento, con mucha soltura, algo le salió bastante bien, y tú mismo te sorprendes a ti mismo, porque me refiero a que ni siquiera te acordabas de eso, o sea, ya había por muchos años que lo habías olvidado. A lo mejor fue algo que hiciste y lo hiciste nada más por tarea, por encargo, y listo, ya no, ya simplemente pues ya lo olvidaste y ya estuvo. Entonces ahí está un ejemplo, les hablé por ejemplo de mi escrito. También puede ser con los sentimientos. Tú amaste o tú viste el mundo de una cierta manera en la cual o descubriste algo o se te reveló algo, o fue donde despertaste cierta habilidad. A lo mejor te salió un poema super padre o tuviste una revelación o tuviste un logro que en la actualidad pues tú puedes lograr más, pero un logro tan significativo que marcó para ti un antes, un después, o te demostró que eras capaz de ciertas cosas, o que te despertó ciertas habilidades, o que tú sabiendo que teniendo esa característica en ti, tú la próxima vez que fueras a enfrentar o fueras a pasar por algo como eso, a ti te iba a servir, esa experiencia que viviste te sirvió bastante para saber que tú eres capaz de hacer las cosas y que lo ibas a poder aplicar para una próxima vez que lo volvieras a necesitar. Entonces también el hecho de que tú te pongas a recapitular cosas y glorias pasadas, no siempre tiene que ser algo súper extraordinario. Puede ser algo tan simple como un dibujo o un trabajo escolar. Por ejemplo, yo todavía conservo unos libros de física, me parece, de la preparatoria. Yo me acuerdo que andaba muy mal en física, hasta me llegó a reprobar el maestro porque no pasé física, pues porque pues sí, pues a esa edad no me llamaba la atención todo lo demás. Y entonces me acuerdo que me puse a estudiar para un extraordinario, pero pues que debía pasar la materia, si no pues cómo me iba a ir. Cosas que yo ya había olvidado, cosas que yo daba como muy superfluas, que yo había notado de la materia en todo lo que duró el semestre. Al principio, cuando yo empecé a repasar desde el principio los temas, desde el inicio del semestre, me costaba trabajo, como que mi cerebro se ponía pesado y no me entraban las ideas, se me hacía muy difícil y complicado. Pero eso es, con el tiempo seguía leyendo, y yo solito me fui acordando de cosas, o sea, cómo fue que yo lo escribí, lo planteé, cómo fue que yo
logré porque incluso creo que logré pasar un examen de los parciales gracias a lo que había yo estudiado de eso, nada más que después creo pues ya no le eché las mismas ganas o no sé qué pasó, estoy tratando de recordar cómo fue. Y en ese sentido ya seguí repasando todo lo de un semestre, lo que venía anotado en esa libreta, y me ayudó a acordarme de un maestro de física que tuve bastante bueno en la secundaria, de ciertas cosas, ciertas metodologías con las que él me enseñó. Entonces incluso me ayudó el hecho de acordarme de cómo ese maestro me dio clases y me explicó las cosas, que aunque no tenía nada que ver ya con los temas que me estaban enseñando en preparatoria, e incluso recordar cómo fueron las clases con ese maestro en la secundaria, me ayudó a mí a tener una cierta actitud, una cierta forma de pensar, que a mí me ayudó para poder entender esos conceptos que yo mismo había notado y que se me hacían bastante complicados, porque pues yo los anoté porque pues nada, porque el maestro decía, ¿no? Muchas veces así nos pasa en la escuela. No entendemos ni pao, no nos interesa, pero pues tenemos anotaciones. Entonces de repente acordarme de mi maestro de secundaria, me abrió las puertas y me dio, no sé qué me dio, pero todo lo demás lo entendí súper bien, seguí leyendo la libreta hasta terminarla, me volví a leer una y otra vez y ella me fue ayudando la memoria conforme iba leyendo y estudiando, me fui acordando de más y más y más cosas que vi en el salón de clases, incluso me acordaba de momentos o pasajes donde el maestro llegó a explicar ese tema que no estaba logrando entender o que se me estaba complicando en el estudio. Y resulta que eso también me llegó a mí mientras iba repasando y ya por arte de magia yo ya entendía lo que eran esos garabatos ahí anotados. Porque cuando yo recién los empecé a leer por primera vez, pues no, estaba en clave Morse para mí. No tenía ni idea de lo que se refería. Estaba así yo preocupado. Híjole, pues si yo ni le entiendo a lo que yo escribí, ¿cómo le vamos a hacer, no? ¿Qué va a pasar? Y bueno, en eso me ayudó a mí bastante a hacer la regresión y hacerme eco o fijarme en una etapa que ya había pasado y me ayudó a tomar experiencias del pasado para aplicarlas al presente que en ese momento estaba viviendo y que se necesitaba bastante. Quizás si yo no hubiera hecho esas regresiones, quizás si yo no hubiera, me hubiera fijado en esa parte donde cuando antes lo hacía mejor, no hubiera yo retomado esas cualidades mismas que yo tengo, pónganle que tenía en esa época y que a mí me ayudaron a trasladarlo a mi presente. O sea, son cosas, son herramientas de mis propios talentos o cosas que yo hice bastante bien en el pasado. Recordarlas y rememorarlas y volverla a aplicarlas, a mí me ayudó a pasar un examen extraordinario. Si no, pues a lo mejor ya me hubieran sacado de esa escuela. O sea, así estaba de precaria la situación ahí. Y bueno, con esos ejemplos, pues lo que les quiero dar a entender con el tema de hoy es que revisen su pasado, no se avergüencen por cosas que se encuentran que para ustedes estuvieron horribles o que es que muchas veces hacemos eso como que nos denigramos. No, hombre, yo cuando era niño estaba inmenso, ¿no? Estaba bien piedra, estaba bien nopal para el amor, las relaciones de pareja. Mis primeras novias, pues me vieron la cara, ¿no? Pero revisa bien porque hay ciertas cualidades que tú tenías, ciertas cosas que en ti se despertaron, que el hecho de haber sentido el amor como lo sentiste, por ejemplo, con tu primera pareja, te llevó a tener otras cosas en la vida. Y que si tú vuelves a recapitular esa etapa, por dolorosa que haya sido o por mucho que la tengas por ahí enterrada, te puede ayudar bastante a recordar incluso habilidades y volverlas a desempolvar si es que estás por ahí dormido y no te salen las cosas como antes te salían. Y literal, incluso aceptar y recordar una determinada etapa
algo psicológico pasa, que vuelves a ser ese niño o vuelves a ser ese adolescente que tenía, por ejemplo, la energía muy alta, o que se acordaba de todo, o que era muy proactivo, o que no se le hacía nada imposible. O los logros, vete muchos los logros que lograste, que te tiene bastante orgulloso. Y sobre ese logro te va a traer recuerdos de qué fue lo que hiciste, cómo pensaste, cómo te sentiste cuando lo lograste, cómo fue que trabajaste para llegar a ese punto, para llegar a lograr lo que lograste. Y entonces son habilidades que se te despiertan si las tenías dormidas, y ya se te iba a la memoria. De repente puede ser que algo te haga recordar, algo te lo reactive. Así de misterioso, psicológico, raro y extraño se podría decir que llega a operar esto, pero funciona, señores, porque su servidor aquí lo ha aplicado como tal. O sea, espero que hayan disfrutado el episodio de hoy. Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes y nos vemos en un próximo capítulo del podcast, y esperen por más. Hasta luego. Un placer que nos hayas acompañado. Hasta el siguiente.